Dayelis Guerrero. Hola, buenas noches, repito, bienvenidos a todos. Le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre la visa EB5. Es un grato placer tenerlos conectados el día de hoy. Como les dije, mi nombre es Dayelis Guerrero y seré la moderadora en este conversatorio relacionado con la visa EB5. En este sentido, les indicaré que específicamente nos centraremos en hablar sobre el centro regional versus el stand-alone, ya que la visa EB5 es uno de los programas de inmigración de Estados Unidos diseñados para atraer inversión extranjera, fomentar el crecimiento económico, además para que sea la vía más rápida y más fácil para obtener la residencia permanente, la famosa Green Card. Así las cosas, contamos con la presencia de destacados profesionales en el área. Agradecemos la presencia del licenciado Miguel Barrios, experto en inmigración, y también el experto en EB5 Modcom, Servicios de Inversiones de Capital EB5 Centros Regionales, David Amaro. Gracias por estar el día de hoy, bienvenidos. Gracias. De modo que... Muchas gracias. A ustedes. De modo que hoy hablaremos de forma rápida y sencilla sobre la EB5, enfocado principalmente entre los centros regionales. Así las cosas, comenzaremos con el licenciado Miguel Barrios, que nos hablará sobre los requisitos y diferencias entre los centros regionales y el stand-alone. Seguidamente hablaremos con David, quien se encargará de explicarnos las ventajas de los centros regionales y cómo Modcom apoya a inversionistas de capital interesados en programas de EB5 de centros regionales. Seguidamente tendremos una sesión de preguntas frecuentes, para lo cual les pido a los participantes que utilicen la opción comentarios, y luego de allí finalmente cerraremos explicando y dando respuesta a esas inquietudes. Aquí sí hago un paréntesis y les explico que este conversatorio está diseñado principalmente para dar información general, no constituye una asesoría legal individual, por lo cual, en caso de algún aspecto en particular que deseen tratar, la firma de abogados US Visa Latam está dispuesta para atender cualquier requerimiento, pueden contactarnos. Siendo así, comenzamos. Arranquemos con el licenciado Miguel Barrios. Gracias por estar aquí. Y bueno, explíquenos cuáles son los requisitos y diferencias en relación a los puntos de la visa EB5. Muchas gracias, Dayelis. Saludo a todos. La EB5 la podemos dividir para términos comunes en inversión activa o inversión pasiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de standalone, estamos hablando de inversión activa. Quiere decir que la persona está invirtiendo en su propio negocio, en un negocio que la persona va a estar manejando y que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Número uno, tener una compañía en los Estados Unidos. Número dos, hacer una inversión, ya sea de $1,050,000 o $800,000 si la compañía se encuentra en una región rural. También que el origen de estos dineros sea un origen lícito. Esa es una parte muy importante que vamos a estar hablando el día de hoy. El dinero, tenemos que darle certeza al gobierno de los Estados Unidos que el origen del dinero que se está invirtiendo es un origen que la actividad económica que generó esto es una actividad legal, y lo tenemos que comprobar con documentación, ¿no? Este es un punto donde pasamos mucho tiempo con nuestros clientes investigando y recabando la documentación necesaria para poder comprobar de dónde vino el dinero o de dónde viene el dinero que van a invertir en su propia compañía, en el tema de standalone. Otro de los puntos muy importantes y que no hay que perder de vista en la EB5, cuando uno está haciendo la inversión directa, una inversión activa, que tienes que generar 10 empleos directos. O sea, en Estados Unidos, cuando ustedes contratan a un empleado, se tiene que contratar a través de una W2, que es un empleado directo, no es un subcontratista. Entonces, en este caso tenemos que comprobarle al gobierno que la empresa está generando 10 empleos directos. En el caso de la EB5, que es una inversión pasiva,
que se invierte en un centro regional, que aquí tenemos a un experto y les va a poder hablar más a fondo qué es un centro regional y qué tipo de proyectos ellos están manejando. En el tema del centro regional, la parte de negocio ya está aprobada porque ellos antes de ofrecérselos a los clientes, ellos primero van con el gobierno, van con el USCIS, les muestran su plan de negocios, cómo van a generar los empleos, porque también uno de los requisitos dentro del centro regional es que tenemos que seguir demostrando estos 10 empleos, pero esos 10 empleos los va a comprobar el centro regional. Y el centro regional ya hizo un plan de negocios, cómo va a generar estos empleos, cómo va a invertir este dinero. Entonces, todo eso se lo muestra el gobierno lo analiza, se los aprueba. Entonces, cuando nosotros aplicamos vía centro regional, el centro regional es el que nos da toda esta información, prácticamente lo único que vamos a estar vigilando y analizando a fondo va a ser el origen del dinero, que también es un requisito en el centro regional EB5. Entonces, en ese punto, tenemos que igual verificar de dónde viene el dinero que van a invertir en el centro regional. Aquí sí es muy recomendable hacerlo antes que inviertan en el centro regional, porque de esto depende el 50% del éxito de su aplicación para la EB5. El 50 prácticamente ya está aprobado porque ese plan de negocio ya fue preaprobado por el gobierno al centro regional. El otro 50% que el gobierno va a revisar es el origen del dinero. Entonces es un punto bastante importante. Correcto. Continuamos, Miguel. Estás mencionando sobre que constituye una inversión de un capital obviamente de alto riesgo. De allí que se requiere una asesoría obviamente no solo legal, sino también de expertos. Muy bien, acabas de tomar un punto importante, riesgo. En el tema de standalone, lo tienes, esta inversión que estás haciendo, estás poniéndola a riesgo comercial. Entonces el gobierno lo que quiere ver es que si tú quieres obtener tu dinero de regreso, seguramente vas a tener una pérdida total o parcial al momento de tratarlo de recuperar. Entonces ya quiere decir que está en un riesgo comercial. Entonces, esto es un punto bastante importante. El tema de riesgo ya también va a estar, seguramente lo va a retomar David, en el caso del centro regional. El centro regional, aquí se está invirtiendo millones de dólares. Tú eres parte tienes un pequeño porcentaje de un proyecto bastante grande. Usualmente las empresas que llevan a cabo este tipo de proyectos son empresas en Estados Unidos con un respaldo bastante fuerte financieramente y además de una reputación de años. Entonces también es algo que nosotros analizamos. ¿Quién está detrás del centro regional? ¿Quién nos respalda esta inversión que está haciendo la persona para mitigar el riesgo en lo mínimo posible? No podemos garantizar al 100% que no hay un riesgo porque al final se está haciendo una inversión, pero sí podemos investigar muy bien a la empresa para que este riesgo sea bastante bajo. Y aquí la pregunta, Miguel, tomando en cuenta lo que estabas conversando sobre la consistencia documental, sobre la trazabilidad, y con tu experiencia en este tipo de casos, en la elaboración de este tipo de aplicaciones, ¿cuál es el requisito más crítico para evitar retrasos o demoras en este tipo de solicitudes de evidencia? Sí, mira, el punto es que antes de hacer la inversión nos contacten para que podamos investigar con el tiempo suficiente de dónde viene el dinero que van a utilizar. Este es el punto más crítico, porque en ambos, tanto en standalone como en el centro regional, tenemos que investigar cuál es el origen del dinero, qué actividad económica generó este dinero, y a veces tenemos que irnos no nada más desde dónde vino, sino nos tenemos que remontar a varios años atrás,
a veces tenemos cuentas de inversión que las fueron ahorrando durante bastantes años. Entonces tenemos que ir generándole la certeza al gobierno cómo se fue fondeando esta cuenta, que de donde sacaron ellos el dinero, si fue una venta de un inmueble, bueno, la transacción del inmueble, si fue un préstamo por parte de alguna persona, algún familiar, bueno, entonces la otra persona nos va a tener que demostrar cuál es el origen del dinero, porque la donación entre personas físicas o entre personas de una empresa de algún conocido del grupo, también nos van a tener que demostrar de dónde sacaron ellos ese dinero. Si es de una institución bancaria, entonces ahí ya entra, ya no tenemos que investigar de dónde sacó un banco el dinero, porque sabemos que a eso se dedican, que es una actividad económica normal que una persona pida un préstamo a una institución bancaria, pero si se lo pidió a una empresa o a su propia empresa, tenemos que investigar a la empresa o tenemos que investigar al familiar que le donó. Correcto, verificar esas evidencias. Excelente, gracias por la participación. Ahora entendidas los aspectos sobre esos requisitos y las diferencias, pasemos con David. Seguidamente quisiera que nos explicara ahora las ventajas de la EB5 y David, ¿cómo Motocom apoya a inversionistas de capital interesados en programas de EB5 de centros regionales? Bienvenido. Gracias. Sí, no, es una buena pregunta. Entonces, para que todos entiendan, como explicó Miguel, hay dos maneras de hacer la EB5. Lo puedes hacer directamente en tu propio negocio o puedes usar un centro regional. ¿Qué es un centro regional? Entonces, el centro regional es un permiso que el gobierno da a una empresa donde le dice que esa empresa puede usar fondos de EB5 para invertir en proyectos en áreas geográficas donde va a por lo menos a generar 10 nuevos empleos por cada uno de los inversionistas que está en ese proyecto. Entonces, la razón que creo que es 99% de la gente que usa el EB5 lo hacen a través de un centro regional. Y la razón es que mucha gente está en sus países y están cómodos con su vida, con su negocio, y de veras no quieren empezar su propio negocio en los Estados Unidos, o no tienen el tiempo, o no tienen la habilidad, o no quieren. Es muy sencillo, que a veces la gente no quiere manejar una inversión de $1 millón en un proyecto en un país que no conocen tan bien. Entonces, lo que hace el centro regional es se encarga y maneja los fondos para los inversionistas que están en el proyecto y escogen proyectos que tienen todos los requisitos necesarios para que los inversionistas todos sacan su residencia. Y como dijo Miguel, uno de los más importantes de la visa EB5 es que tienes que generar 10 empleos por cada inversionista. Entonces, un proyecto que tiene 20 inversionistas tiene que generar 200 nuevos empleos. Nosotros solo escogimos proyectos que tienen por lo menos 3 o 4 veces lo necesario de nuevos empleos y solo trabajamos con empresas que tienen un track record espectacular. Entonces, un poco sobre nosotros. Motocom es una empresa que empezamos hace 5 años. Entre yo y mi socio tenemos 30 años de experiencia en EB5. Hemos trabajado con cientos de inversionistas de todo el mundo. Hemos trabajado en más de 25 proyectos por los Estados Unidos, en bienes raíces, franquicias, agricultura, hotelería. Y el proyecto que estamos trabajando ahorita es un hotel, se llama el Proper Hotel. Está en Atlanta, Georgia. Y estamos trabajando con un desarrollador con más de 80 años de experiencia. Es muy importante cuando estás escogiendo un proyecto de EB5 que todos que están involucrados saben lo que están haciendo. Entonces, por eso solo trabajamos con desarrolladores con un track record perfecta. La empresa se llama Alan Morris, están en Miami y Atlanta, y en los 80 años nunca han perdido ningún centavo de la inversión de sus inversionistas y nunca han tenido un proyecto que falló. Nuestra empresa también, de nuestra experiencia, hemos tenido cientos de inversionistas y de todos los inversionistas han sacado su residencia. Entonces, eso es muy importante porque mi socio también era un abogado de inmigración, ahora no practica, pero él conoce toda la parte legal. Yo tengo casi 13 años haciendo la parte de proyectos. Entonces, como te dije, quieres trabajar con gente que conoce cómo funciona
el negocio de EB5, cómo funciona el negocio donde lo estás invirtiendo, porque nosotros estamos manejando mucho dinero. Los fondos son entre 20, 30, 40 millones de dólares. Y los inversionistas hay dos cosas que quieren. Quieren su residencia y quieren su dinero devuelto. Entonces, nosotros escogimos proyectos que, como dijo Miguel, cumple con todos los requisitos para el programa EB5. Y dos, trabajamos con gente que tiene un track record espectacular. Entonces, de veras creemos que nosotros hemos encontrado proyectos que ayudan a los inversionistas a encontrar un proyecto que se sienten muy cómodos, que es en una ciudad muy grande. Si la gente no conoce Atlanta, es la ciudad más grande del sureste de los Estados Unidos. Es la tercera ciudad más grande que tiene empresas de Fortune 500. Entonces, es una ciudad que de veras tiene todo lo que están buscando inversionistas y es una de las ciudades que está creciendo más rápido en los Estados Unidos. Entonces, eso es nuestra estrategia, es encontrar los mejores proyectos y trabajar con los mejores abogados, porque como dijo Miguel, la parte de la inversión es muy importante, pero también la parte legal es importante porque tienes que enseñar al gobierno de dónde vienen esos fondos y necesitas un abogado que tiene la experiencia, que él va a saber qué está buscando el gobierno, qué van a necesitar ver. Entonces, es muy importante trabajar con un experto como Miguel y también escoger un proyecto que tiene gente que conoce lo que están haciendo, que tiene la experiencia haciendo esto. Y es un negocio que todas las empresas que están involucrados tienen la mejor track record que puedes preguntar. Por eso, mayormente, cuando ustedes hablan de los proyectos, David, ustedes se distinguen por ModCon, prácticamente por eso, servicios especializados de inversión de capital, tomando en cuenta centros regionales, y aquí es lo que también es un punto que atrapa, es el camino, lo que había señalado, más rápido para obtener la visa. Ahora pregunto, cuando esos proyectos son planificados, definidos, obviamente ustedes establecen estructuras, cronogramas, reportes. Correcto, sí. Entonces, durante todo el proceso, tenemos un equipo que te va a dar reportes. Entonces, para los proyectos anteriores, reciben reportes cada 3 meses de cómo va todo con la construcción, cómo va todo con la empresa, cómo va todo con su visa. Entonces, nosotros, no es una cosa que inviertes con nosotros. Sí, la inversión es una inversión pasiva y por eso es un programa que tanta gente le gusta usar, porque es una inversión pasiva. Tú no tienes que involucrarte, pero al mismo tiempo nosotros vamos a estar a tu lado durante todo el tiempo, porque no es nada más hacer la inversión y ya terminó. Haces la inversión y ya empieza la parte de la inversión y la parte legal. Entonces, después de hacer la inversión, ya entre un año y medio recibes tu visa condicional, 2 años después recibes tu visa permanente y dependiendo del proyecto te devuelven el dinero en 3, 4, 5, 7 años. Para nosotros escogimos proyectos donde la devolución del dinero es la manera más rápida. Entonces, legalmente, para la EB5, tienes que estar invertido en el proyecto por lo menos 2 años. Nuestros proyectos devuelven dinero entre 3 a 4 años. Entonces, no es el mínimo, pero yo no conozco ningún proyecto de EB5 que devuelve dinero en 2 años, pero sí es mucho más rápido que otros proyectos que toman entre 6 a 7 años, porque para nuestros inversionistas no quieren que su dinero está a riesgo tanto tiempo. Y nosotros entendemos que eso es muy importante para ellos. Entonces, nuestros proyectos sí, ya cumplen con todos los requisitos en la parte legal, pero también estamos invirtiendo en lugares que van a devolver el dinero de la manera más rápida para los inversionistas. Correcto, y ahí retomo lo que habíamos comentado al inicio con el licenciado Miguel, que hay una inversión de capital de alto riesgo. Mucha gente lo estigmatiza, de modo que con el acompañamiento que ustedes ofrecen, el asesoramiento del abogado y el experto financiero, se pueden pues encaminar esos procesos para obtener los beneficios y ventajas de la visa EB5. Entonces, sí, uno de los puntos que quisiera retomar de lo que ha estado mencionando David, que es un punto importante, ya empezó con el tema del proceso de la EB5.
me voy a enfocar un poquito en el centro regional. En el tema del centro regional, efectivamente, una vez que ya investigamos el origen del dinero, se invirtió, se aplicó a la EB5, una vez que se obtiene la aprobación, una de las grandes ventajas de la EB5 es que hay disponibilidad de residencias inmediata. Entonces, si tú estás dentro de Estados Unidos, podríamos aplicar al mismo tiempo a la EB5 y a la residencia. Si tú estás fuera de Estados Unidos, primero se aplica la EB5, una vez que se tiene la aprobación, se lleva a cabo el proceso el proceso consular para conseguir la visa de inmigrante y posteriormente, una vez que ya ingresas con la visa de inmigrante, te llega la residencia prácticamente en 3 o 4 semanas, la green card a tu domicilio dentro de Estados Unidos, pero sería en 2 etapas cuando tú estás fuera de Estados Unidos, y eso es muy, muy conveniente para aquellas personas que tampoco quieren estar amarradas por temas de negocio y que quieren seguir estando en su país porque no pueden estar dentro de Estados Unidos y que les implique no poder salir cuando se aplica la residencia. La mejor manera es aplicar vía consular, ¿no? Entonces, esperarnos en estas 2 etapas. Y otro de los puntos que también es bastante importante, una vez que ya se consigue la residencia, y efectivamente es una de las formas más rápidas para obtener la residencia, como bien lo comentabas, vemos un retroceso en las residencias en otro tipo de peticiones, pero en la EB5 vemos cómo la autoridad está aprobando en algunos casos en 4, 6 meses, en algunos otros casos 7 meses, pero 9 meses casi máximo. Entonces, eso es algo bastante rápido para las peticiones migratorias de los Estados Unidos en comparación de otras, por lo cual estás aplicando la residencia prácticamente dentro del año que tú aplicaste a la EB5, si lo quieres hacer en 2 etapas, o al mismo tiempo, como les mencionaba, si tú estás dentro de Estados Unidos. Y otro punto también dentro del proceso es que una vez que ya tienen la residencia, a los 2 años hay que quitarle una condicionante efectivamente, porque el gobierno, siempre me preguntan, ¿por qué hay una condicionante? Porque el gobierno quiere cerciorarse que cumpliste con el requisito de haber mantenido tu inversión durante 2 años en el proyecto. Entonces, cuando ya ven que cumpliste con el requisito de haber mantenido tu inversión, ya te quitan, uno aplica para que te quiten la condicionante, y entonces ya tienes la residencia permanente incondicional, ¿no? Entonces, y una vez que te volviste residente condicional, hay que contar 5 años y ya vas a poder también aplicar a la ciudadanía. Entonces, este es un gran camino para aquellas personas que se quieren venir a los Estados Unidos por temas de negocio, inversión, para vivir, para acompañar a sus hijos que están estudiando. Yo siempre les doy esta opción a mis clientes, ya dependiendo de la intención de las personas de querer invertir, vemos si no exploramos otras opciones, pero siempre les recomiendo esta precisamente por los tiempos y por la facilidad que nos da el mismo gobierno para poder acceder a la residencia. Perfecto. Entonces, entendido los aspectos sobre los requisitos de la EB5, las diferencas entre los centros regionales versus el standalone, incluyendo las ventajas del centro regional que nos indicó David, el valor de MODCON y el tipo de proyectos que MODCON despliega. Aquí ahora vamos a iniciar a la sesión de preguntas frecuentes sobre el tema. Y bueno, en este instante voy a tomar los comentarios que se han recogido sobre este tema, principalmente porque siempre hay cierta curiosidad en relación a las ventajas, los beneficios, el tiempo, ese capital mínimo de inversión, el acompañamiento del asesor financiero, no solamente desde el punto legal. Y en este sentido,
voy a hacer algunas preguntas que comúnmente se toman para este tipo de casos. En términos generales, cuando hablábamos de la trazabilidad de los fondos, ¿cómo se verifica? ¿Qué evidencia base toman ustedes para la fuente de esos fondos, de esos recursos? Porque es una inversión alta, incluso hay unos montos mínimos. Sí, bueno, ya lo había mencionado en parte. Nosotros, para poder comprobar el origen del dinero, lo tenemos que comprobar con el documento primario de cómo se generó esa riqueza, cómo se generaron esos fondos. Si fue a través, nada más por poner un ejemplo, si fue a través de la venta de un inmueble, bueno, la escritura de la venta de ese inmueble, los estados de cuenta donde se depositaron esta venta y cómo se mantuvo dentro de esta cuenta hasta que se hizo la dispersión, el envío de esos fondos a la cuenta del centro regional. Y sobre el RF, entendido el origen de los fondos, sobre el RFE, también siempre surgen muchas dudas porque se incurren en muchos errores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en ese tipo de situaciones? ¿A qué te refieres con RFE? En los errores más comunes cuando se hace la RFE. Me imagino que aplicaciones, sí. Sí, yo me imagino que te estás refiriendo al centro regional. Sí, cuando aplicas al centro regional, uno de los errores es que, como decía David, no buscan quiénes se dedican a esto y quiénes son expertos. Entonces empiezan a buscar tal vez dándole preferencia a otras cosas como el interés que da el proyecto y no se dan cuenta que tal vez la empresa tiene un mal récord de inversión o que el centro regional aún no consigue la aprobación del USCIS. Entonces, esto puede retrasar bastante los tiempos de procesamiento de la EB5. Otro de los que hemos visto en la realidad es que las personas no hacen una investigación, invierten el dinero y después se ponen a investigar de dónde vino ese dinero. Y entonces ahí tenemos que hacer reingeniería de todo cómo pasó, y eso a veces nos genera bastante problemas porque ya no podemos cambiar la inversión. Entonces, son de los puntos en la práctica que vemos que nos dan bastante dolores de cabeza. Claro, y sobre cuáles hay que tener lo que llaman incluso los ingenieros, un detalle muy específico, muy preciso. Habías hablado sobre las donaciones. Si parte del capital viene de la donación de un familiar y quiere hacer la inversión, ¿qué se debe documentar y qué no? Porque muchas personas reciben donaciones, quieren invertirlo, pero ¿cómo se hace allí? Sí, mira, la donación no nos la consideran como la actividad económica final, ¿no? Entonces, tenemos que irnos atrás, el que está donando, cuál actividad económica hizo para poder ahorrar esos fondos. Entonces, tenemos que irnos aún más atrás para poder demostrarle y darle certeza al gobierno que esos fondos son de origen lícito. Correcto. Y hay otro punto que también siempre en la práctica se toma en cuenta porque obviamente una de las ventajas de este tipo de visa es que uno de los caminos más directos para obtener la visa permanente, la Green Card. ¿Qué pasa en aquellas familias con hijos que tienen unas edades específicas, 21 años? Eso, ¿qué puede tomarse en cuenta allí o qué afecta o no? ¿Hay ventajas, desventajas? Acabas de dar uno de los puntos como muy importantes a la toma de decisiones si les conviene la EB5. Si tú tienes un hijo que ya tiene 19 años o acaba de cumplir los 20 años,
qué tipo de proceso migratorio te pudiera garantizar que vas a tener, que tu hijo se va a beneficiar de tu misma aplicación a la residencia, la EB5, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones donde la persona ya llega con nosotros con la urgencia de que se acaban de dar cuenta que su hijo se va a quedar sin estatus migratorio porque están en una E2, en una F1 de estudiante, están en la E2 de inversionista, en la E1 de comerciante, y entonces ahí nos dicen, ¿qué podemos hacer? Bueno, les recomiendo la EB5, miren, por los tiempos, probablemente ya no nos dé tiempo para ninguna otra más que la EB5, hagan la inversión lo antes posible, para que ya empiece a correr los tiempos y no se nos, y que el niño, el adolescente, al momento de que ya apliquemos a la residencia, él todavía no cumpla los 21 años. Perfecto. Y bueno, y también buscar el asesoramiento de los abogados, los expertos migratorios y también los expertos en inversiones, ModCon, para que así el proceso sea lo más satisfactorio y pueda obtenerse los resultados más favorables. Ahora aquí también, tomando en cuenta que ya conocemos una parte de lo que en la realidad se aplica, podemos tocar un punto sobre la inversión. Y aquí le preguntaría a David que si tuvieras que escoger algunos criterios para comparar proyectos en EB5, ¿cuáles serían los más viables o los que tú ves que son más atractivos y puedan prosperar en cuanto a la inversión que se vaya a hacer, o alguien tenga la curiosidad, quiero invertir, y tú le digas, mira, estos son los más factibles, te apoyamos en este aspecto? ¿Qué consejo darías o qué criterios pudieras mencionar? Claro, y hay dos cosas que la gente busca. Entonces, un poco sobre el programa EB5, hay 4 tipos de visas que puedes usar cuando usas un centro regional. Hay proyectos que están en lugares rurales, hay proyectos que están en infraestructura, hay proyectos en lugares de alto desempleo y hay proyectos que están en cualquier lugar. Entonces, los proyectos que están en rural y que tienen infraestructura, esos son los 2 tipos de proyectos donde las aplicaciones son más rápidas para los inversionistas. Entonces, nuestro proyecto es uno de infraestructura. Entonces, eso es muy importante porque hace que la aplicación es mucho más rápido para nuestros inversionistas. Pero lo que pasa es que hay muchos proyectos que están en estos tipos en rural, que la gente dice, ok, yo quiero invertir en un proyecto en rural porque voy a sacar mi visa más rápida. Pero lo que no ven es cómo es la inversión, cómo te van a devolver dinero. Es una buena inversión. Entonces, hay 2 cosas que tienes que ver. ¿Cuál es la manera más rápida? Y es una buena inversión. Entonces, nosotros ya nos encargamos de la parte que es un proyecto de infraestructura y vas a recibir la visa más rápida. Pero al mismo tiempo estamos trabajando en una ciudad muy grande. Atlanta es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Entonces, eso es una cosa muy importante. Si estás invirtiendo en un hotel, en bienes raíces, ¿quién va a estar comprando esos apartamentos? ¿Quién va a estar quedándose en el hotel? Cuando estás en una ciudad tan grande como Atlanta, ya sabes que hay mucha gente que van a usar el hotel, porque siempre hay gente que tiene que usarlo. Como te dije, Atlanta es la 3ª ciudad más grande en los Estados Unidos que tiene empresas de Fortune 500. Entonces, siempre hay gente que van a necesitar usar el hotel. La segunda cosa es que nadie sabe qué va a pasar en 2, 3, 5 años. Nadie te puede decir con 100% certeza que esto va a pasar en 2, 3, 5 años. Pero lo que sí puedes ver es qué es el track record de la gente que está involucrada. Y eso es lo más importante, porque no puedes decir esto es lo que va a pasar, pero puedes ver lo que ha pasado con la gente que está manejando tu dinero, que está manejando el proyecto, que están involucrados en el proyecto. Y con nosotros, como te dije, mi socio y yo tenemos 30 años haciendo esto. Tenemos cientos de clientes muy contentos con lo que hicimos. Y con este desarrollador que se llama Alan Morris, tienen 80 años en esto y nunca han perdido ningún centavo de los inversionistas que han invertido en sus proyectos. No conozco a ningún otro desarrollador que puede decir eso. Entonces, eso es lo más importante porque, como te dije, puedes ver a todos los reportes y todo lo que te dicen de qué puede pasar, pero nadie va a decirte con 100% certeza lo que va a pasar, pero sí puedes ver lo que han hecho anteriormente. Y con nosotros estás trabajando con 2 equipos que de veras tenemos un track record espectacular.
No, excelente. Y tomando en cuenta esa experiencia y ese récord tan importante, aquí la pregunta, ¿cuáles serían esas banderas rojas o esas red flags típicas en proyectos y en estructuras donde ustedes dicen, mira, aquí no es bueno hacer ninguna inversión o estamos fallando en esta parte? Pues lo que yo pienso y lo más importante que yo veo es dónde está el proyecto. Porque, como te dije, ahorita mucha gente está buscando proyectos rurales solo porque son rurales, pero no están viendo cómo es como una inversión. Entonces, hay proyectos en el medio de Texas, en ciudades que nunca nadie conoce, en lugares en Minnesota, en lugares en Florida, en el medio de Florida, que nadie conoce de dónde están. Y de veras, yo no sé cómo van a poder devolver el dinero de millones de dólares de inversionistas con un hotel o un condominium en lugares que ni tienen suficiente gente para comprar todo. Entonces, para mí, uno de los más importantes es dónde está el proyecto. Si está en un lugar que ni conoces y ni conoces a nadie que lo conoce, eso es un red flag. Si el desarrollador no tiene más de 10 años de experiencia, que no tiene más de, no sé, 10, 15 proyectos que han tenido éxito con esos proyectos, eso también es un red flag. Si el equipo de EV5 no tiene más de 10 años haciendo EV5, eso también no es red flag, pero es algo que le tienes que preguntar, ok, ¿en qué me vas a ayudar? ¿Tú qué conoces que yo no conozco que me vas a ayudar con esto? Entonces, esas son cosas que de veras tienes que averiguar antes de hacer la inversión. Claro, por eso el acompañamiento de ustedes. La última pregunta, David, ¿qué tipo de proyectos suelen encajar mejor para inversionistas que priorizan estabilidad versus retorno, tomando en cuenta la información que nos acabas de dar? Pues sí, de veras depende. Entonces, anteriormente estamos trabajando con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Estamos construyendo una planta de procesamiento con una empresa láctea de miles de millones de dólares y ese proyecto nos va muy bien. Miguel y tenemos clientes en ese proyecto. Siempre quieres ver quién está involucrado en esos proyectos. Entonces, con ese proyecto estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos federal. Con este proyecto estamos trabajando con un desarrollador que ahorita creo que tiene 4 miles de millones de dólares en proyectos por todos los Estados Unidos. Entonces, eso de veras, para mí es lo más importante, que estás trabajando con gente que de veras saben lo que están haciendo y que tienen esa experiencia. No, excelente, excelente información y bueno, que es de ayuda pues para conocer todos los escenarios en relación a la visa EB5, por eso es importante siempre el acompañamiento legal y el experto en la inversión. Ahora sí, ya estamos llegando al final y vamos a darle oportunidad a los participantes, quienes a través de sus inquietudes en el panel de comentarios han colocado algunas preguntas y vamos a priorizar aquí, nos dan saludos. El señor Mario Vargas hace una pregunta, cualquiera puede contestar. ¿La inversión podría ser en sociedad? Sí, eso estaríamos hablando dentro de una inversión activa que estarían invirtiendo en su propio negocio. Puede haber 2 o 10 socios. Aquí la ley no nos obliga a tener un porcentaje en específico, pero sí nos pide la misma ley que tenga una función activa. Entonces, de preferencia que tenga el mayor número de acciones posible dentro de esa sociedad para no tener problemas. Excelente. Aquí hay otra pregunta, específicamente Juan Camilo Caballero hace esta interrogante y dice, ¿tengo que estar al frente del proyecto o Modcon lo hace por mí? ¿Qué dice David? Sí, es buena pregunta. Entonces, como te expliqué antes, la razón que tanta gente le gusta la idea de la EV5 cuando usas un centro regional es que nosotros nos encargamos de todo. Nos encargamos de la parte de inversión, nos encargamos en hacer los trabajos necesarios, nos encargamos de todo, del principio hasta el final. Entonces, tú inviertes en un fondo, nosotros manejamos ese fondo y lo invertimos en el proyecto donde lo tenemos ahorita. Entonces, es muy sencillo. Tú eres parte de un fondo con otros inversionistas de EV5 y ese fondo le presta al desarrollador para construir el proyecto. Perfecto, excelente. De allí que otra pregunta, Glenda Rojas,
3, 5 o 7 años? Pregunta ella. ¿Qué factor afecta el tiempo de espera para el retorno? Entonces, sí, eso es dependiendo del proyecto. Entonces, como te expliqué, nosotros, porque tenemos tantos años haciendo esto, escogimos proyectos que nosotros pensamos que le va a devolver el dinero en la manera más rápida. Entonces, para este proyecto ahorita, le hicimos entre 3 a 4 años, porque lo primero y lo más importante es que la construcción empieza este año. Ahorita lo que dice el business plan es que esa construcción termina en 2 años. Entonces, ahorita en 2 años y medio ya está terminado el edificio. Y después de eso, tenemos 2 opciones. Podemos o vender todos los apartamentos que tiene, o podemos tomar un refinanciamiento y devolver el dinero a los inversionistas. Pero lo más importante es que la estructura, el hotel ya se termina en 2 años y medio. Y con eso ya podemos empezar a devolver el dinero, dependiendo de si ya vendemos todos los apartamentos o si tomamos un refinanciamiento con un banco. Perfecto, gracias. Maritza Suxi también pregunta, ¿todos los proyectos de Regional Centers o centros regionales son avalados o apoyados por el gobierno americano? Esta es una buena pregunta y te puedo decir que te la voy a contestar no, porque al principio ellos piden la autorización y tal vez ellos están ya buscando fondos de manera anticipada, pero aún no consiguen la aprobación. Si el gobierno les pide mayor información, todavía no les da la autorización, pero ellos sí pueden, legalmente pueden los centros regionales estar solicitando ya inversionistas. Uno de los puntos importantes, por eso me gusta también trabajar aquí con David, que son bastante éticos, donde ya están buscando inversionistas porque ya tienen la aprobación por parte del USAID, pero no todos son así, ¿no? Entonces tú te puedes encontrar con centros regionales donde ya están consiguiendo inversionistas, pero aún no tienen la aprobación de ese proyecto. Tienen la autorización de ser centros regionales, pero no tienen la autorización de ese proyecto donde ya están consiguiendo los inversionistas. Entonces, hay que tener cuidado porque puede retrasarlo tu aprobación de tu EB5. Correcto. Y por ello, antes de finalizar, porque ya estamos llegando al fin de este conversatorio, muy nutrido, muy interesante, donde se han esclarecido temas que no los manejan todos, por eso se recomienda encarecidamente que se consulte con un asesor legal en inmigración y, claro, asesores financieros como Modcon, el bufete, la firma de abogados US Visa Latam, para que den las mejores recomendaciones y puedan pues darle todos los apoyos necesarios para que ese proceso migratorio sea lo más favorable posible. En este sentido, bueno, algunas palabras para finalizar, algunos consejos, los contactos. Bueno, nosotros somos, mi nombre es Miguel Barrios, somos US Visa Latam, somos un despacho de abogados dedicados a Business Immigration, a peticiones laborales, entre ellas la EB5. Tenemos muy buena experiencia y, como decía David, buen track record en este tipo de peticiones. Si tienen alguna inquietud, quieren hacer una consulta, con mucho gusto, contáctenos. La primera consulta es gratuita, entonces no se queden con las dudas. Si tienen alguna otra duda, por favor escríbanos por todas nuestras redes o este video seguramente va a estar en línea. Háganos las preguntas y se las contestamos con mucho gusto. David. Sí, gracias a todos por su tiempo. Gracias, Miguel. No, lo más importante en este proceso es empezar con el abogado. Entonces, nosotros podemos hablar de la inversión y de centros regionales y todo lo demás, pero siempre cuando hablo con gente que están buscando la EB5, lo primero que le digo es, habla con un abogado de inmigración y un abogado de inmigración muy bueno como Miguel. Él te puede explicar toda la parte legal, puede explicar si es la mejor opción para tu familia, te puede explicar todos los requisitos y ya que estás listo para escoger un proyecto, estamos aquí para ayudarte, apoyarte durante el proceso. Pero como te dije, es muy importante trabajar con un muy buen abogado y yo siempre recomiendo a Miguel y
Gracias. Correcto, un excelente equipo y de allí pues estos conversatorios, como los dije, muy importantes para conocer el alcance de visas que ofrecen ventajas y con el acompañamiento de ustedes va a generar resultados prometedores. Entonces, gracias a todos por compartir. Quedamos atentos para un nuevo conversatorio, un nuevo webinar donde manejemos temas interesantes y, bueno, estos cambios tan dinámicos en los procesos migratorios. Agradecida de que estén aquí y, bueno, repetir nuevamente una nueva reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.